Hola jóvenes, bienvenidos a este video en donde abordaremos el tema de tablas y fondos de amortización. Antes que nada, vamos a comenzar definiendo qué es amortizar. En el área financiera, amortización significa saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos que son iguales y es donde interviene el tema de anualidades, ¿ok? Entonces vamos a abordar un pequeño ejemplo primero de cómo construir una tabla de amortización. En este caso, nosotros tenemos esta pequeña situación. Sergio Campos contrae hoy una deuda de 95,000 pesos a 18% anual convertible semestralmente, que amortizará mediante 6 pagos semestrales iguales. Calcular la tabla de amortización correspondiente a la deuda. En este caso, podemos observar que Sergio Campos pues está adquiriendo una deuda de 95,000 pesos, ¿ok? Entonces, es muy importante, en primer lugar, calcular la renta, es decir, el pago de esta deuda, utilizando, en este caso, un concepto ya visto previamente, que es el caso de las anualidades, en este caso vencidas, ¿ok? Entonces, primero vamos a identificar los datos que intervienen en esta situación para poder hacer el cálculo de la renta. ¿Okay? Esto se hace cuando no nos dan pues la renta en la situación como en este caso. Si la renta sí apareciera, entonces no habría problema y podríamos pasar a la construcción de la tabla de amortización pues inmediatamente, ¿no? Bueno, entonces en este caso pues como podemos observar que Sergio contrae hoy la deuda, nos están haciendo alusión al capital, ¿ok? Acuérdense que el capital pues es el valor actual del dinero, ¿ok? Entonces en este caso pues como hoy lo está contrayendo este señor, entonces los 95,000 pesos pues viene siendo nuestro capital, ¿ok? Generalmente cuando nosotros pues construimos tablas de amortización, el capital es lo que vamos a estar utilizando. ¿Okay? Bueno, en este caso, los 95,000 pesos, pues, son el capital. La tasa de interés, observen aquí algo muy importante, que la tasa de interés siempre tiene que estar en la misma unidad que pues el periodo de capitalización, por así decirlo. Recuerden que en interés compuesto vimos lo que era el periodo de capitalización. En este caso, el periodo de capitalización lo vamos a tomar relacionado con los pagos que se vayan a hacer, es decir, si son pagos semestrales, mensuales, etcétera, ese vamos a tomar como nuestro periodo de capitalización que va a estar relacionado con la tasa de interés, ¿ok? Entonces, en este caso, pues la tasa de interés es anual y nuestros pagos son semestrales, por lo tanto esa tasa de interés tenemos que convertirla a una unidad semestral. Entonces acuérdense que nada más es dividir en este caso pues 0.18, tomamos la parte decimal, dividirla entre el número de semestres que hay durante un año, ¿no? Durante un año tenemos pues 2 semestres y nada más pues dividimos esta cantidad y ya obtenemos lo que es la tasa de interés. El tiempo, pues son los pagos, el número de pagos que se van a hacer para amortizar la deuda. En este caso son 6 pagos pues semestrales, ¿no? Entonces la T ya tenemos aquí y la renta pues es lo que vamos nosotros a calcular con esta fórmula. Esta fórmula sale o de dónde la estoy obteniendo de las fórmulas de anualidades vencidas, ¿ok? Acuérdense que cuando vimos el tema de anualidades vencidas, había una fórmula para el monto y había una fórmula para el capital. En este caso estoy utilizando la fórmula para el capital, simplemente con la R o con la renta despejada, que es lo que nos interesa en este caso. Entonces aquí ya les estoy dando pues la fórmula ya con el despeje, pero si ustedes quieren pues despejarlo o corroborarlo, pueden pues regresar a la parte de anualidades vencidas, ¿ok? En este caso están las anualidades vencidas, acá tenemos el valor futuro o el monto, a nosotros nos interesa lo que es el valor actual o el capital. Entonces aquí simplemente pues lo que se hizo fue despejar la R o la renta, ¿ok? Entonces eso es lo que hicimos aquí y estamos tomando nada más pues a la renta ya despejada, que es esta parte. Entonces, nada más sustituimos lo que son los valores en la fórmula de renta. El capital pues son los 95,000 pesos, la tasa de interés es 0.09 y en la parte de abajo pues sustituimos también los valores, ¿no? Aquí nada más hay que tener cuidado con la jerarquía de operaciones para no errar en el cálculo del resultado, ¿no? O sea, tener mucho cuidado cuando usamos celulares o calculadoras que no son científicas porque pues tenemos que utilizar muy bien lo que son los paréntesis, los signos de agrupación o la jerarquía de operaciones, ¿ok? Entonces, nuestro primer paso siempre va a ser calcular la renta, tomando en cuenta pues el capital,
la fórmula de capital de una anualidad vencida, ¿ok? Entonces acá la renta nada más es de forma despejada. Ya obtenemos lo que es la renta, que en este caso 21.177.36 es lo que va a pagar este señor Sergio para poder amortizar una deuda de 95,000 pesos, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos esta parte de la renta, ya vamos a pasar a la construcción de una tabla de amortización. La tabla de amortización contiene estas columnas o estos elementos. Siempre va a contener la parte de fecha, ¿ok? O la parte de los periodos, la parte del pago de la renta, el interés, la amortización y el saldo. Entonces, siempre que ustedes construyan una tabla de amortización, tienen que colocar estos elementos en cada una de estas columnas. Nuestro segundo paso va a ser llenar la primera columna, que es de la fecha, ¿ok? En la fecha vamos a colocar los periodos que nos esté señalando la situación. En este caso nos señalan pues 6 semestres, y como estamos utilizando anualidades vencidas, entonces vamos a colocar fin del semestre. ¿Okay? Entonces, fin del semestre 1 hasta llegar hasta el semestre 6. En caso de que nuestros periodos fueran mensuales, pues pondríamos fin del mes 1, fin del mes 2, hasta llegar al número de periodos que nos está pues dando o solicitando la situación. ¿Okay? Entonces, en este caso, algo muy importante es que vamos a comenzar en la segunda fila. Observen que la primera celda la tengo dejado vacío, le tengo puesto un guión nada más, por lo que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Entonces, nuestro primer pues, paso es llenar la parte de periodos o la parte de fecha. Nuestro siguiente paso es colocar la renta. En todas las celdas que corresponden a cada periodo vamos a colocar la renta. La renta va a ser constante, es decir, en todas las celdas voy a poner el mismo valor que obtuvo en la renta. En este caso la renta nos dio 21.177.36, por lo tanto es lo que vamos a colocar en cada una de las celdas de aquí. ¿Okay? Entonces nada más es colocarlo y listo. Y dice que la renta es la calculada al inicio de la situación. Posteriormente tenemos lo que es el saldo, ¿ok? Después que ya llenamos toda esta columna de rentas, vamos a colocar el saldo. El saldo lo voy a colocar en la primera fila. Observen aquí donde no puse nada, donde dejé vacío, renta, etcétera. Voy a colocar el saldo, que es con lo que estoy iniciando, que es la deuda que yo quiero saldar o la que yo quiero eliminar, ¿no? Amortizar. Entonces coloco mi saldo, que es 95,000 pesos, ¿sí? Nuestro siguiente pues, paso va a ser calcular el interés. En este caso, el interés, ¿cómo lo voy a calcular? Es algo muy sencillo. Simplemente es con esta formulita de aquí, multiplicar nuestro saldo anterior, que en este caso, pues el saldo anterior, es el saldo inicial, son los 95,000 pesos. Simplemente lo voy a multiplicar por la tasa de interés que yo calculé pues al inicio de la situación. Si ustedes observan acá la tasa de interés semestral, pues es 0.09. Entonces, como estoy calculando pues el interés en cada periodo, en cada semestre, tengo que usar mi tasa de interés semestral y simplemente es multiplicar saldo anterior por la tasa de interés, que en este caso es 0.09, y ya obtengo pues mi interés en este semestre. La amortización, pues nada más es aplicar esta fórmula, es la renta menos el interés. Entonces nada más voy a restar a esta renta el interés que obtuve en el paso anterior y ya obtengo pues la amortización. ¿Okay? Entonces nada más es ir siguiendo lo que son las fórmulas para ir construyendo nuestra tabla de amortización. Y finalmente, pues en nuestro saldo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer una resta del saldo anterior menos la amortización. En este caso, nuestro saldo anterior, pues es nuestro saldo inicial de 95,000, menos la amortización que yo obtuve y ya tenemos el resultado de nuestro saldo. ¿Okay? Entonces, con esto vamos a ir llenando la tabla de amortización. Generalmente, pues es nada más ir repitiendo lo que son los pasos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo lo que es el saldo. Entonces, ¿qué seguiría después? Calcular este interés, ¿ok? ¿Cómo lo haría? Simplemente, pues, multiplicando, ¿no? Este saldo anterior por 0.09, ya obtengo el interés, que en este caso, pues, nos da 7.413. Ustedes lo pueden verificar en sus calculadoras. Después, ¿cómo calculo esta amortización? Simplemente haciendo una resta de la renta menos el interés y ya tengo esta amortización. Y pues nuestro saldo, que seguiría el saldo anterior menos la amortización, y obtengo esto de acá. Y así voy a ir pues siguiendo, ¿no? Ustedes van a observar que cuando lleguen al final del semestre,
es decir, al final del último semestre, van a llegar a la cantidad de 0 pesos. Puede ser que no lleguemos a 0 exactamente por la cuestión de los redondeos, eso afecta en muchas ocasiones. Sin embargo, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo ajustar mi renta. Observen acá, pues la renta nada más que fue lo que hice, la ajusté de tal manera de que pues el saldo final me quede en 0. ¿Okay? Se puede ajustar la última renta en cuestión de centavos para que pues mi saldo final me quede en ceros, ¿ok? Y también para que esto pueda coincidir, ¿ok? Observen que acá una propiedad que siempre se va a cumplir o una cuestión que siempre se cumple en lo que son las tablas de amortización es que la suma de la amortización, si ustedes suman toda esta parte de la amortización, nos va a dar el saldo inicial. ¿Okay? Entonces aquí observen que nuestro saldo inicial era 95 y si yo sumo todas mis amortizaciones me va a dar el mismo saldo. Con esto puedo yo verificar que pues sí es correcta la amortización que yo estoy realizando. ¿Okay? Entonces, pues es un tema muy sencillo en realidad, simplemente es ir siguiendo pues algoritmos o fórmulas metódicas para poder completar la tabla, ¿no? Entonces, aquí nada más va a estar la cuestión de que al final, en la última renta, se puede ajustar los centavos para que tengamos pues la parte de 0 o el saldo ya eliminado, ¿no? Entonces, esto es la parte de la amortización. Recordar que siempre vamos a utilizar capital, una anualidad vencida, pero utilizando lo que es capital.